Como no quieren reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no saben perdonar, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte. Sin embargo, las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros también los hagan. En realidad, este es una descripción de nuestros días, pero pienso también que podemos ver un poco de cómo era en días de Noé. En medio de todo esto, hallamos algo muy bonito en verso 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En todo este mundo tan perverso y tan perdido, había una persona que halló gracia ante los ojos de Jehová. Y por medio de la gracia que él halló ante Dios, logró salvarse él junto con su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. ¿Qué quiere decir la palabra gracia? Que no halló gracia. Quiere decir que él pues era perfecto, que no había pecado, que había ganado, merecido que Dios lo salvara. No, gracia quiere decir favor no merecida o favor no ganado. Entonces la gracia que Noé halló era una gracia que Dios le puso como regalo. Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en Efesios 2, 8 y 9, un verso que nos da de entender qué cosa es la gracia. Porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces no sabemos por qué es que Noé fue salvo del diluvio. Pero una cosa que sí sabemos, fue por gracia, favor no merecido. O sea que él no merecía que Dios lo salvara. Dios no se vio obligado de hacerlo. Pero por gracia, él salvó a Noé del diluvio. Aquí en el verso 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Vemos 3 características de la vida de una persona piadosa. Estas 3 características son, en primer lugar, dice que era un varón justo. Él fue justificado ante Dios. Sabemos que la gente de aquel entonces sabía hacer sacrificios de corderos a Dios. Y Noé también sabía hacer sacrificios de corderos. Y él, haciendo esto, él servía a Dios y Dios lo halló justo ante sus ojos. En segundo lugar, dice que él era un varón perfecto. Perfecto. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que él nunca pecó? ¿Que nunca desobedeció a Dios? No, porque la Biblia dice que no hay justo. No hay nadie, excepto al Señor Jesucristo, que ha vivido una vida perfecta. Entonces, ¿qué quiere decir
cuando dice que él era un hombre perfecto. Que en medio de su generación, Noé tenía testimonio de servir a Dios. Que él brillaba como una luz en medio de las densas tinieblas de aquella época. Que la gente lo veía como una persona perfecta, una persona que servía a Dios. El tercer característico de una vida piadosa es que Noé caminó con Dios. Él tenía una relación con su Dios. No solo era cosa de doctrina, o cosa de un libro, o cosa de un credo, o cosa de decir oraciones y todo esto. La Biblia dice que él caminaba con Dios. Él tenía una relación con su Dios. Y este es otro característico de la vida piadosa. Si nosotros tenemos la vida que Dios quiere que tengamos, quiere decir que nosotros vamos a caminar con Dios. Cada día, desde la mañana hasta la noche, estamos caminando con Dios a nuestro lado y nosotros a su lado de Él. Esta palabra perfecto que vimos aquí, que dice que era un varón perfecto, es traducido de una palabra hebreo que quiere decir no mezclado o no adulterado. O sea que Noé era uno de aquellos, tal vez el único en aquel tiempo, que no se había corrompido con los gigantes y que su familia era perfecto, no mezclado, de raza pura, no como los otros que se habían adulterado con ángeles caídos. Otra cosa que vemos de Noé en el Nuevo Testamento, según de Pedro 2:5, dice que Noé era pregonero de justicia. Noé predicaba a la gente. Cuando Dios le manifiesta, le revela que viene un juicio a la tierra, él es pregonero de justicia. Él empieza a predicar, a anunciar, a pregonar a la gente de aquel tiempo lo que Dios está por hacer. Verso 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Cuando la Biblia da los nombres de los 3 hijos de Noé, siempre pone a Sem como el primero. Pero en realidad él nació siendo mediano. Él estuvo en medio de los 3. Entonces, ¿por qué es que siempre da el nombre de Sem primero en la lista? Es que por medio de Sem venía la descendencia de la mujer, la línea, la simiente, por lo cual vendría Cristo muchos siglos después. Dios le escogió a él antes de sus 2 hermanos, Cam y Jafet, para ser del linaje, por lo cual vendría Cristo siglos después. Y vemos en la Biblia muchas veces, cuando Dios rechace al hijo mayor para escoger a uno de los hermanos menores. Vemos en el caso de Caín y Abel. Caín fue el que no servía a Dios de corazón y Abel sí servía a Dios de corazón. Pero Abel era el menor. Veremos el caso nuevamente en Génesis, adentro de unas lecciones más, cuando llegamos a la historia de Esaú y Jacob. Esaú era el mayor, nació primero. Jacob era el menor, nació después. Pero Dios escogió a Jacob para llevar el linaje de Cristo. Vemos el ejemplo de cuando Dios le dijo a Samuel
que iba a ungir a otra persona para ser rey de Israel. Y le mandó a cierta casa. Y Dios le dijo, aquí en esta familia, uno de estos va a ser el próximo rey de la nación. Entonces Samuel pidió llamar a todos los hijos de la casa. Y se vinieron, desde el mayor hasta el menor. Y cada uno pasa. Y Samuel le pregunta a Dios, ¿este es que va a ser rey? Dios le dice, no, este no es. Pasa otro. Samuel pregunta a Dios. Dios dice, este tampoco. Y así pasaron todos los hijos de la casa. Y Dios le dijo, ninguno de estos va a ser rey. Entonces Samuel pregunta a los padres y a los hermanos si no tienen otro hijo. Y ellos se quedan pensando por un momento y luego se les acuerda, sí hay otro. Pero está allá con las ovejas, está criando el ganado. Él es un muchacho. Este no puede ser, es el menor, es el más joven de todos. Y Dios le dijo a Samuel, este es, manda que se lo traigan. Entonces vino David, el joven de pocos años, de poca experiencia, y Samuel lo unge con aceite para ser el próximo rey de la nación. La Biblia dice que los hombres ven de afuera, lo externo, pero Dios ve lo del corazón. Y lo que está sucediendo en ustedes, mis queridos alumnos, nosotros los maestros, solo nos alcanza ver lo de afuera. Nosotros podemos decir, pues este está muy guapo, o ella está muy bonita, o este toca muy bonito, va a ser un gran predicador. Pero Dios es quien está viendo al corazón de uno. Y tal vez Él escoge uno, digamos, un poco feo, no muy alto. Y Dios dice, no, este tiene un corazón que está como mi corazón. Este va a ser mi amigo. Este va a caminar conmigo toda su vida. Y Dios tal vez a esta persona lo eleva para ser un gran evangelista o un pastor de una iglesia muy grande. Tal vez hasta para llevar el mensaje a reyes y presidentes. ¿Por qué será? Porque Dios no ve lo de afuera, Dios ve el corazón del hombre. Así que hermanos, procuren servir a Dios en el corazón. Procuren no agradar al hombre, sino agradar a Dios, porque Él es quien ve lo de adentro y Él es quien escoge. La Biblia dice, la promoción no viene del occidente, ni del oriente, ni del sur, sino la promoción viene de Dios. Dios está viendo. Dios ve el corazón. Dios ve la manera en que nosotros somos fieles en lo que es poco. Y algunos dicen, pues no, este es muy poco. Yo merezco algo más grande. Pero Dios está viendo. Y Dios dice, el que no fuere fiel en lo que es poco, tampoco será fiel en lo que es grande. Amén. Entonces, hermanos, vamos a procurar servir a Dios de corazón y serle fiel en lo que es poco, porque Él está viendo. Luego, vemos en el verso 11 y 12, el 11 ya lo leemos, se corrompió la tierra delante de Dios, estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Lo primero que vemos, que Dios vio. Muchos no creen que Dios ve lo que está sucediendo en la tierra. Pero la Biblia dice que Dios miró. Después en el libro de Génesis, en la historia del Torre de Babel, vamos a ver que Dios dijo, descendamos para ver qué es lo que hace el hombre.
Después todavía, en la historia de la ciudad de Sodoma, Dios mandó inspeccionar personalmente la ciudad, porque se le había contado mucho de la violencia y la injusticia de este lugar. Pero Dios mandó inspeccionar personalmente. Y es lo que dice aquí, Dios miró, Dios vio lo que estaba sucediendo en la tierra. Hermanos, yo creo que Dios ve lo que está sucediendo en la tierra hoy en día. Dios no lo pasa por alto. Dios no pasa por alto la injusticia. Dios no pasa por alto la violencia. Y Dios es el juez de todo. Es muy paciente, es muy tardado para airarse. Pero al fin y al cabo, Dios juzgará la maldad de los hombres. Dice que había violencia. Violencia significa maltratamiento, injusticia, crueldad, opresión, matanza, homicidios, todo esto. Entonces hay dos razones principales por lo cual Dios trajo el juicio al mundo de entonces. El primero fue por su pecado sexual, de haberse corrompido las mujeres con los ángeles caídos, de modo que se les naciera una raza de gigantes, perversión sexual. Un motivo por qué Dios juzgó el mundo de aquel entonces. Otro motivo fue por la violencia, o sea, la sangre inocente que le clamaba a Dios de la tierra, como la sangre de Abel, también le clamaba a Dios de la tierra. Estos dos motivos entonces, pecados sexuales, perversión, y luego la violencia, la sangre inocente. Y en verso 13, Dios le revela a Noé que va a haber un juicio. No dice qué, pero dice que va a haber un juicio. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, por primera vez, Noé se da cuenta que Dios va a poner fin a toda la maldad que hay en la tierra. Y le dice que viene un juicio que va a destruir la tierra, pero no dice todavía cómo. Verso 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Entonces Dios le da a Noé instrucciones sobre la construcción del arca. Se llama arca, en realidad iba a ser un barco bien grande, hecho de madera. Y Dios le da instrucciones precisas, inclusive de su tamaño y de su manera de construcción. De largo iba a tener de 150 a 200 metros de largo. De 150 metros a 200 metros de largo. De ancho, de 25 a 30 metros de ancho. Por alto, de 15 a 20 metros. Ahora, yo les dije hace rato que les iba a decir qué quiere decir un codo. Porque estas medidas se dan no en metros, ni en pies,
sino que se dan en codos. Bueno, la manera que ellos medían cosas en aquel tiempo, el codo de un hombre era del punto de sus dedos hasta el codo. Por eso se llama codo. Bueno, el problema viene siendo que según el tamaño del hombre, este es el tamaño del codo. Y una persona con brazos más largos, pues el codo es más largo. Con una persona más pequeña, pues el codo es más corto. Y por eso no sabemos precisamente cuánto fuera el codo, pero se puede imaginar más o menos la distancia de los dedos hasta el codo del hombre. Y por eso podemos descifrar en metros cuál fuera el tamaño del arco. Más o menos se puede decir que cuando la Biblia dice codo, es de 45 centímetros a 60 centímetros. Algunos dicen de 45, algunos dicen de 60. Pero entre el 45 a 60 centímetros viene siendo el codo. Así que en la Biblia cuando da la medida en codos, multiplícalo por 45, 50, 60 centímetros más o menos, va a ser el tamaño. Amén. Bueno, lo que Dios le dijo a Noé que hiciera, no era un barquito, iba a ser un barco bien grande. Y este fuera el barco más grande del mundo por más de 4,000 años. Se hizo 4,000 años antes de que los hombres volvieron a construir un barco de igual tamaño que el arca. Hasta el año 1932, solo había 6 barcos en todo el mundo que cargaban más tonelaje que el arca. Ya en nuestros días, el arca cargaba lo de un tren de 600 carros. O sea, para cargarlo, usted trae un tren de 600 carros llenos y con esto se cargaba el arca. O sea que no estamos diciendo algo chiquito. Este fue un tren de 6,5 kilómetros de largo y todo por adentro. Dice en verso 14, la calafateras, esta palabra que me da problemas para pronunciar, calafateras. Esta palabra viene de la palabra hebrea kafar, K-A-F-A-R, kafar. Y esta es la misma palabra hebrea traducido expiación en Levítico 17:11. La misma palabra. Cafateras y expiación viene de una y la misma palabra hebrea. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora, sencillamente se puede traducir para cubrir. Para cubrir. Y Dios le dijo a Noé, cubrirás con cubrimiento el arca, por dentro y por fuera. Y este es ejemplo de la sangre de Cristo que nos iba a cubrir los pecados. Porque en el Antiguo Testamento, los pecados de la gente no fueron quitados. Fueron cubiertos solamente hasta que viniera el Cordero de Dios, Jesucristo, para quitarlos una vez y para siempre. Por eso se decía expiación o cubrir los pecados de la gente hasta venir el Cordero de Dios, Cristo. Verso 17. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora Dios le dice a Noé cuál será el juicio, que va a ser un diluvio
que cubra toda la tierra. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Dios le dice a Noé que va a establecer un pacto con él para salvar la vida. Y veremos en el capítulo 9, después del diluvio, cuando ellos fueron los únicos sobrevivientes, el pacto que Dios hizo con Noé. En el verso 3 dijo, habrá solamente 120 años más antes de que yo juzgue la tierra, dijo Dios. Por eso algunos creen que Dios, Noé construía el arca por 120 años. O sea, por 120 años ahí estaban con martillos y serruchos y clavos, cortando madera, cortando árboles y armando este barco muy grande. Y esta es la idea que tenemos a veces. Pero en realidad no puede ser cierto. Porque aquí cuando Dios le habla a Noé sobre el juicio y sobre el arca, le dice, entrarás en el arca tú con tus hijos y las mujeres de ellos. O sea, para entonces los hijos de Noé ya eran grandes. Y el hijo mayor de Noé nació 102 años antes del diluvio. Entonces no sabemos precisamente cuánto tiempo trabajaron para construir el arca, pero eso sí sabemos, que no fue 120 años, porque los hijos de Noé ya eran lo suficientemente grandes como para haberse casado, cuando Dios le dice de construir el arca, y ellos nacieron como 100 años antes del diluvio. Versículo 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí Dios le da instrucciones de cómo abastecer al arca. 2 de cada especie. Imagínense por un momento todos los animales que hay en la tierra hoy. Desde elefantes hasta ratones, hasta sapos, hasta todo esto, ¿verdad? Jirafas, bueno, ni puedo nombrar todos los animales que hay en la tierra, miles de ellos. Pero Dios le dijo a Noé, 2 de cada especie para preservación de la vida. Y luego hay que meterles todos y abastecimiento, comida para ellos. Y vamos a ver en un momento cuánto tiempo estuvo Noé, o sea, después vamos a ver cuánto tiempo estuvo Noé en el arca. ¿Cuánto tiempo cree usted que Noé estuvo adentro del arca? Si usted contestó que 40 días, bueno, así han dicho muchos, pero vamos a ver en la Biblia que ellos quedaron dentro del arca más de un año. Más de un año. La Biblia lo dice claramente. Y en este tiempo, pues, era necesario dar de comer a todos estos animales. Y aparte a Noé, sus hijos y las esposas. Y para abastecer todo esto, ¿cuánto habrá costado? ¿Le gustaría a usted conseguir todo esto? Comida, gastos de construcción para el arco, pago para los jornaleros, para los artesanos, para los carpinteros, pago para la madera, y luego la compra de todo el abastecimiento que ya dijimos,
que cargaba igual de un tren de 6,5 kilómetros de largo. ¿Cuánto dinero habrá costado? No habrá pensado en esto. Pues la Biblia dice en Hebreos 11, verso 7, que Noé lo hizo por su fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, les quiero dar esta palabra de ánimo hoy. No importa qué es lo que Dios pide de usted o de mí. ¿A qué obra nos llama? Tal vez nos llama para construir una iglesia bien grande. Tal vez nos llama llevar el evangelio a otro país muy lejos. Tal vez nos llama para establecer un negocio en que podemos negociar para ganar centavos, para dar para la obra de Dios. Estas cosas cuestan bastante dinero. Pero hermanos, por nuestra fe, al igual que Noé, por su fe obedeció. Y nosotros podemos seguir adelante y Dios va a proveer todo lo que nos falta. Aleluya. Las noches eran largas, el miedo del ayer, pero dentro del arca había que creer. Historias contadas, momentos de fe, cada lágrima caída era un amanecer. Los días se pasaban como un susurro en el viento, las estrellas brillando, brindando aliento. La tierra se hundía, mas ellos resistían. Sabían que después vendría la alegría. Llovía, 40 lunas sin fin. En el arca la esperanza nunca fue un sinfín. El eco de las olas, un canto de unión. Noé y su familia guardando el corazón. Y cuando el agua cesó y el sol resplandeció, la paloma regresó, el futuro asomó. Una ramita en su pico, símbolo de paz. El mundo renacía como un nuevo compás. Noé salió del arca, hombres de fe, bendiciendo la tierra, comenzando otra vez. Llovía, 40 lunas sin fin. En el arca la esperanza nunca fue un sinfín. El eco de las olas, un canto de unión. Noé y su familia guardándole el corazón. Así la historia se cuenta a través del tiempo, de Noé y su familia bajo su aliento. 40 días y noches en el destino eterno. Dios cerró la puerta, un amor verdadero. Bueno, alumnos, nos acordamos qué cosa es un tipo. Un tipo es como una sombra de lo venidero. Es como cuando alguien viene por la esquina de una casa y no lo ves, pero allí usted ve su sombra que primero aparece y después aparece la persona. Y Dios muy hermosamente ha puesto en el Antiguo Testamento tipos o sombras de lo que va a haber en el futuro. Y por unos momentos vamos a ver al arca como un tipo de nuestra salvación en Cristo. Un refugio de la ira de Dios. Para ustedes que son predicadores,
Hay bastante material aquí para mensajes. En primer lugar, el arca fue una provisión divina. Antes del diluvio, Dios ya había hecho la preparación. De igual manera, nosotros vemos en Apocalipsis 13:8, dice que Cristo es un cordero inmolado desde el principio del mundo. O sea que Dios, antes de que entró el pecado en el mundo, ya había hecho sus planes de cómo redimir al hombre y cómo salvarlo del pecado. En segundo lugar, el arca fue una revelación divina. O sea que no fue invento del hombre. Noé no se sentó a pensar, pues, a ver cómo me puedo salvar de la ira de Dios. ¿A cómo me puedo salvar del juicio? No, de ninguna manera. Dios le dijo paso por paso lo que se quería para que fuere salvo del juicio. Fue por revelación divina. Y así también el Evangelio, por lo cual nosotros somos salvos. No es invento del hombre. No es algo que nosotros mismos dijimos. Esto es lo que yo voy a hacer para ser salvo. Dice 2 de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que nosotros, al estar en las tinieblas y en la oscuridad, de repente Dios resplandece con la luz de Cristo en nuestras vidas. Y de esta manera somos salvos. Es una revelación divina. En tercer lugar, vemos que el arca fue hecho de algo muy común. Una material madera, muy común. Y vemos también que la salvación de Dios fue hecho de algo muy común, pues Cristo se convirtió en hombre para darnos la salvación. Número 4, vemos que el arca fue un refugio del juicio divino. Un refugio contra la ira de Dios. Y era un lugar de seguridad absoluta para Noé y para todos aquellos que entraban. Fue provisto por Dios cuando la muerte les esperaba a todos. De igual manera la salvación de Dios, la salvación de Cristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Luego nos dice también, la paga del pecado es muerte. Dice en otro pasaje, el alma que pecare ciertamente morirá. Entonces todos éramos reos de muerte, de la pena de muerte. Pero en este momento Dios provee una manera de salvarse. En segundo lugar, estamos en el número 4 todavía. Fue el único lugar para librarse de la ira venidera. O sea que no había muchos arcos. No había algún pico, alguna sierra donde se podría subir para salvarse. Había un solo medio de salvación. Los que estaban adentro del arca estaban completamente seguros. Los que estaban afuera del arca estaban completamente perdidos. Así es hoy en día con la salvación que tenemos en Cristo. Los que estamos adentro, gracias a Dios, somos completamente salvos. Y lástimamente, los que están afuera, por lo bueno que sean, están completamente perdidos, expuestos a la ira y el juicio de Dios.
Y el tercer punto, debajo del número 4, es que Cristo, la Biblia dice, Él es el único Salvador. Este es Hechos, capítulo 4, verso 12, cuando San Pedro predicaba. Y él dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay otro nombre. Sea nombre de alguna mujer santa, algún hombre santo que ya murieron, ya no están. Nombre de algún ángel. Nada de esto da salvación, ninguno de ellos. Porque el único nombre que nos da salvación es Cristo, Jesucristo, nuestro Salvador. Vemos también que la Biblia menciona 3 arcas en la Biblia. No sé si usted se acuerda de cuáles son. Tenemos el primero aquí, el arca de Noé. Luego tenemos el arca donde pusieron el niño Moisés en Egipto. Y el tercero era el arca del pacto que estaba en el tabernáculo de Dios. Arca sencillamente dice caja. Es lo que quiere decir, una caja. Y la Biblia menciona 3 arcas. Y si los consideramos a los 3 juntos, vemos que el creyente está seguro de las 3 cosas que le pueden dañar. Las únicas que le pueden dañar en todo el mundo. El primero, la de Noé, guardó a los creyentes de la ira de Dios. El segundo, o sea, el arca de Moisés, guardó a Moisés de la ira del faraón, que es un ejemplo de Satanás. Pero él estaba seguro en el arca. Y el tercer arca es donde ponían las tablas de piedra, donde estaban los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Así que nosotros somos seguros, estando en el arca, de la ira de Dios, de la ira de Satanás y de la condenación de la ley. Aleluya. Para el creyente que está en Cristo hay seguridad. Número 5. Dios invita al hombre a entrar. Ya dijimos, el arca era muy grande. Y yo pienso que Dios todavía daba oportunidad a aquellas personas, más que solamente a Noé, que también se arrepintieran y que entraran con él en el arca. Y Dios les dice a Noé y su esposa, cuando nadie más quería, dice, entra tú y toda tu casa en el arca. Es una invitación santa y bendita que Dios todavía da hoy. Gracias a Dios que la puerta de la salvación hoy en día está abierta. Hay que entrar al arca para ser salvo del juicio de Dios. Todavía hasta el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, terminando las Sagradas Escrituras, vemos nuevamente la invitación de Dios al pecador. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome de la agua de la vida gratuitamente. Desde el principio de la Biblia hasta el fin de la Biblia, Dios está invitando al hombre para que fuere salvo de sus pecados. Dios da la invitación. Entra tú y toda tu casa en el arca. Qué bonito, ¿verdad? Número 6. El arca era un lugar de seguridad absoluta. Mientras que ellos estuvieran adentro, no había nada que los podría dañar. Nos fijamos que este arco estaba calafateado con brea, o sea, estaba cubierto, ya dijimos que es tipo de la sangre de Cristo, por adentro y por afuera,
y de ninguna manera pasaba las aguas del juicio. Más los aguas del juicio, más subían los creyentes. Aleluya. Mientras que había más ira, más juicio, más problema, más levantaba a los que estaban dentro del arca. También nosotros hoy en día, si estamos dentro de Cristo, San Pablo dice, no hay nada que nos puede dañar, ni nos pueda separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia nos dice en Colosenses 3:3, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, al igual que ellos adentro del arca. Era un lugar de seguridad absoluta. Luego vemos también que después de que ellos entraran, Dios los encerró. Dios cerró la puerta. O sea que no era que Noé y su familia entraran y luego ellos cerraran la puerta. No, Dios cerró la puerta. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que era un lugar seguro y que la puerta no se iba a abrir otra vez. Que ellos no tenían que tener peligro o temor del peligro de que la puerta se les abriera. Vamos a ver en 1 de Pedro 1:5 sobre la salvación que tenemos en Cristo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparado para ser manifestada en el tiempo postrero. En palabras simples, ¿qué quiere decir San Pedro? Que nosotros, los que tenemos nuestra fe en Cristo, somos guardados por el poder de Dios. ¿Ah? ¿Usted no sabía esto? ¿Usted creía, por casualidad, que usted se quedaba salvo por su propia fuerza? No olvídese de esto. Por nuestra fe en Cristo somos guardados por el poder de Dios. Aleluya. Dios los encerró y Dios los cuidó para que no hubiera peligro de perderse. Vemos también en otro verso que en Juan 18:9 las palabras de Cristo: para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, Padre, no perdí ninguno. Aleluya. Y Cristo en aquel gran día y último, cuando todos estemos ante el trono de Dios, Cristo va a ver alrededor. Nos va a ver todos y va a decir: Padre, gracias, de todos los que me diste, no perdí ninguno. Aleluya, gracias a Dios. Y por eso Cristo dice, nadie los puede sacar de la mano de mi Padre. Claro, si una persona decide dejar de seguir a Cristo, no sabemos qué va a haber de él, porque es por medio de la fe que somos guardados. Aleluya. Pero hay una seguridad absoluta y no tenemos que temer, como muchos lo hacen, de que se van a perder de un día para otro. No, hermanos, Cristo nos cuida. Número 7. Y este arca tenía una sola puerta. No tenía muchas puertas para entrar. Tenía una sola puerta. Cristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Número 8. Tenía 3 pisos. Pero ya te vas muy lejos, hermano Pablo. ¿Qué quiere decir 3 pisos referente a nuestra salvación? Bueno, vamos a ver. 1 de Tesalonicenses
3 o 5, disculpe. Primero de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea que Dios no solo va a salvar a nuestro espíritu, y que el cuerpo que se pierda y que el alma que se pierda, Dios nos va santificando las tres partes del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Yo les animo, hermanos, la salvación de Dios es para su espíritu, pero también es para su mente y también es para su cuerpo. Aleluya. Pues la Biblia dice que Cristo fue herido. Su herida fue para que nosotros fuéramos sanados. ¿En dónde vas a ser sanado? En tu cuerpo. En el mismo lugar donde estás enfermo. Cristo salva al hombre entero. Ahí vemos que el arca tenía 3 pisos. Nos habla de las 3 partes del ser del hombre. Luego también dice, número 9, que tenía una ventana arriba. Noé no podía ver afuera. La única manera que él tenía para ver hasta afuera, cuando la puerta estaba cerrada, era por una ventana que estaba arriba en el arca. Y así cuando las aguas se bajaban y se sequía la tierra, él no sabía. Él tenía que mandar primero un cuervo y luego una paloma para darse cuenta si ya estaba seca la tierra. Él podía ver solamente por esta ventanilla que estaba arriba. ¿Qué nos enseña esto? En primero de Tesalonicenses 3, disculpe hermanos, es el Colosenses 3 del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, nosotros, al igual que Noé, no debemos de estar viendo al mundo. El mundo sí está perdido. Hay mucha maldad a todos lados, y si nos fijemos en esto nos vamos a poner tristes. Pero al igual que Noé, vamos a ver arriba. Vamos a mirar hacia donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esto nos va a dar esperanza. No tenemos que estar viendo a las circunstancias que están a nuestro alrededor. No vamos a ver a la economía. Sabemos que la economía a veces se descompone y las cosas se ponen muy difíciles. Pero hermanos, no nos fijamos en esto. Vemos arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Es lo que nos dice San Pablo. Gracias a Dios. Y Noé tenía una sola ventana arriba para ver solamente por arriba. Número 10, Salmo 42, 7. Esta aquí en realidad es una profecía de palabras de Cristo cuando fuere crucificado. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Cristo está hablando que las ondas y las olas de la ira de Dios se le pasaron encima. Que les dije que el arca es tipo de Cristo. Que nosotros adentro de Cristo estamos seguros. Él sí recibió la ira de Dios por nuestros pecados. Pero nosotros adentro estamos seguros de las olas y las ondas de esta ira que Dios tiene contra el pecado.
Número 11. Después, cuando se acabaron las aguas del diluvio, ellos salieron. Imagínense cómo fuera. No había ninguna cosa con vida en todo el mundo. Muerte a todos lados. Ellos fueron los únicos que quedaron con vida. Y este nos habla de la resurrección de entre los muertos. Todo lo que había en el mundo murió. Pura muerte. Pero cuando este arca abrió su puerta, ellos resucitaron. Ellos nuevamente trajeron vida a este mundo. Y el final número 12, Dios les dio el señal del arca iris. Y les dijo, este señal les doy, el arca iris en el cielo, para que ustedes tengan la seguridad que nunca más se vuelve a repetir. Hermanos, la Biblia dice que Cristo fue crucificado una vez y para siempre. Nunca va a ser crucificado nuevamente. Esas personas que creen que cada vez que se come el vino y el pan, que Cristo es crucificado nuevamente, es una blasfemia. Este es un símbolo, un recuerdo de lo que ya se hizo una vez y para siempre. No, hermano, la hostia no quiere decir que Cristo muere nuevamente. Él ya murió una vez para siempre y para todos. Y Dios puso el señal del arca iris en el cielo. Nunca más volverá a suceder. Cristo en la cruz dijo, terminado está, cumplido está, ya no queda más, la salvación ya está listo. Entonces le animo, mi querido oyente, pase tú al arca de la salvación de Dios, entra tú con tu familia, deja que Dios te encierre por adentro, donde vas a estar completamente seguro de la ira y del juicio de Dios. Llovía 40 lunas sin fin, en el arca la esperanza, nunca fue un sinfín, el eco de las olas, un canto de unión, Noé y su familia, guardando el corazón. Las noches eran largas, el miedo del ayer, pero dentro del arca había que creer, historias contadas, momentos de fe, cada lágrima caída era un amanecer. Los días se pasaban como un susurro en el viento, las estrellas brillando, brindando aliento. La tierra se hundía, mas ellos resistían, sabían que después vendría la alegría. Llovía 40 lunas sin fin, en el arca la esperanza, nunca fue un sinfín, el eco de las olas, un canto de unión, Noé y su familia, guardando el corazón. Y cuando el agua cesó y el sol resplandeció, la paloma regresó, el futuro asomó, una ramita en su pico, símbolo de paz. El mundo renacía como un nuevo compás. Noé salió del arca, hombres de fe, bendiciendo la tierra, comenzando otra vez. Llovía 40 lunas sin fin, en el arca la esperanza, nunca fue un sinfín, el eco de las olas, un canto de unión, Noé y su familia, guardando el corazón. Así la historia se cuenta a través del tiempo, de Noé y su familia, bajo su aliento, 40 días y noches en el destino eterno. Dios cerró la puerta